Dios te bendiga. Dios te bendiga, mi hermano, en esta preciosa hora. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cuide y que mi Dios te proteja. Amén. Dios es bueno, mi hermano. Dios es bueno y Él es precioso. Solo Dios es digno de adoración, de exaltación, de majestad y de poder. Amén. Dios es bueno, mi hermano. Debemos amar a Dios, debemos respetar a Dios, debemos hacer las cosas bien ante Él. Amén. Buscar de hacer las cosas bien, buscar de tener buen testimonio ante la presencia de Él. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque somos cristianos, somos hijos del Dios vivo, somos hijos del Dios todopoderoso, somos buen hijo. Y el buen hijo se reconoce. ¿Cómo se reconoce un buen hijo? Un buen hijo se reconoce es respetando aquel padre, como aquel padre físico, aquel padre literal, aquel padre de carne y de sangre, aquel padre que Dios utilizó para darnos la vida a nosotros. Nosotros debemos amarlo, nosotros debemos respetarlo. Amén. Como también debemos respetar a nuestra madre. Amén. La Biblia nos enseña en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 1 hacia adelante, que dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días te sean alargados en la vida. Amén. Ese es un requisito, eso es un mandamiento que Dios colocó en la Biblia. ¿Para qué? Para que nosotros amemos a nuestro Padre, para que nosotros lo respetemos. El Padre, mi hermano, hay que respetarlo. Pero quiere que te diga una cosa así. Así como respetamos a nuestro Padre físico, literal, ese Padre que Dios colocó en nuestras vidas, debemos respetarlo. Amén. Pero también hay un versículo precioso que dice Mateo, capítulo 22, versículo 37, que dice: amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Entonces, mi hermano, debemos amar a Dios, debemos respetar a nuestro Dios, así como respetamos a nuestro padre, a nuestra madre físico, debemos respetar a nuestro padre. Pero quiere que te diga una cosa, mi hermano: si tú y yo no respetamos a ese padre literal, a ese padre que Dios usó para darnos la vida, no vamos a respetar a aquel Padre celestial, aquel Padre que aún no podemos ver. ¿Por qué? Porque Él es espíritu y su palabra dice que el que lo ama a Él debe amarlo en espíritu y en verdad. Él busca personas que lo amen y que lo adoren en espíritu y en verdad. Debemos amar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él es nuestro creador, Él es nuestro ayudador, pero debemos amarlo con verdad, debemos amarlo con sinceridad, debemos amarlo no por hipocresía, no por hipocresía, debemos amarlo de verdad, mi hermano. No solo es tener una Biblia en la mano, no solo es tener quizás una ropa como cristiano, no es solo aparentar como cristiano, no, mi hermano, es hacer las cosas bien, es amar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque su palabra nos lo enseña en Mateo capítulo 7, versículo 21, que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará a los reinos de los cielos, sino aquel que hace la obra del Padre que está en el cielo, aquel que hace la voluntad del Padre que está en el cielo. Amén. ¿Y cuál es la voluntad, mi hermano? La voluntad es hacer las cosas bien. La voluntad del Padre es lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:18, que debemos darle gracias a Dios en todo. Debemos darle gracias, debemos guardar sus mandamientos, como lo dice Juan 14:15, que dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, ¿cuáles son los mandamientos? Alejarnos del orgullo, alejarnos de la soberbia, alejarnos de la mentira, dejarnos de aquello que a Dios no le agrada, alejarnos de tanta basura del diablo, alejarnos de tantas cosas malas. Amén. Debemos alejarnos de ese hombre fuerte, debemos despojarnos de ese hombre fuerte, debemos liberarnos, despojarnos. La Biblia nos enseña que debemos despojarnos. Amén. Pablo nos aconseja, debemos despojarnos. A veces decimos: no, es Dios el que me va
Es Dios el que es en el momento de Dios, es en el momento de Dios, pero Dios te dio un libre albedrío a ti y a mí. Entonces, por lo tanto, debemos alejarnos nosotros mismos, poner de nuestra parte y alejarnos. ¿Sabe por qué? Porque un día Dios nos va a decir, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará a los reinos de los cielos, sino cual aquel que hace la voluntad del Padre. ¿Sabe qué, mi hermano? Dios un día en aquellos tiempos nos dirán, ¿sabe qué? Nos dirá, el Señor nos dirá, ¿sabe qué? Apartado de mí, hacedores de maldad. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque un día nosotros también le vamos a decir al Señor, Señor, en tu nombre yo eché fuera demonios. Señor, en tu nombre hice muchos prodigios. En tu nombre, Señor, hice tantas cosas. Entonces el Señor nos va a responder de una manera que no nos va a agradar. Entonces vamos a pensar de que el Señor es malo. El Señor no es malo. Nuestro Señor Jesús dio la vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Entonces, por lo tanto, debemos alejarnos de lo que a Él no le agrada. Debemos agradar al Dios de la gloria, debemos agradar a nuestro Padre Celestial, debemos agradar a aquel que murió en la cruz del Calvario y fue golpeado y maltratado. Amén. Debemos despojarnos, mi hermano, cada día. No somos perfectos. Amén. No somos santos, porque si fuéramos unos santos, tuviéramos unas alas y tuviéramos en el cielo. Amén. Pero ¿sabe qué? Somos uno, somos pecadores. Sí, pecamos cada día, pero Dios, ¿qué es lo que quiere? Que nos despojemos de las cosas malas, que nos santifiquemos cada día, que cada día hagamos las cosas mejor para la gloria, para la honra de Él. Amén. Debemos dar buen testimonio para aquella persona que nos está viendo. ¿Sabe por qué? Porque somos carta abierta delante de los incrédulos, delante de aquella persona que no conoce a Dios. Podemos ver, mi hermano, que a veces, muchas veces las personas no quieren llegar al evangelio. ¿Por qué? Por el mal testimonio que nosotros estamos dando. Debemos alejarnos de las cosas de Dios, alzar nuestras manos, exaltar a Dios y decirle, Padre, ayúdame, sácame de esto que yo estoy viviendo. Si tienes algo en ti que es muy fuerte, hay un aguijón en la vida tuya, debes entregarle tu vida a Dios. Entregarle tu vida a Dios. ¿Para qué? Para que sea Él el que nos ayude. Amén. Dios te quiere ayudar, mi hermano. Dios te quiere ayudar, mi hermana. Simplemente ríndele tu vida a Dios y Dios podrá hacer en ti. Simplemente haz las cosas bien para que Dios pueda ayudarte. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cuide y que Dios te proteja en esta hora. Amén.